Muy bien. Les decía que hagamos la primera parte interactiva porque son todo cosas que ya hemos ido diciendo. No se ve la pantalla. Ahí se ve. ¿No? ¿Sí? ¿Se ve? Ahora sí, ahora sí. Ah, ok. Bueno, entonces habíamos dicho que en la instancia de la reevaluación, muchas veces las bolsas se normalizan, sobre todo si estamos frente a periodontitis estadio 1 y 2. En general, las maniobras no quirúrgicas son suficientes para normalizar las bolsas, para disminuir los sitios de sangrado y para disminuir la profundidad del sondaje. Sin embargo, cuando estamos frente a otras situaciones, por ejemplo, que no instrumentamos bien, que nos quedó cálculo subgingival, que estamos frente a defectos óseos verticales, frente a condiciones anatómicas de raíces particulares, con alguna anatomía particular, o simplemente en conjunción con lesiones de Furcas, estas bolsas periodontales pueden persistir, y llegamos a la instancia de reevaluación y nos encontramos con bolsas periodontales profundas, como esta, o con sitios con sangrado al sondaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la guía de tratamiento? Que debemos pasar al paso 3, con el objetivo de tratar estos sitios que no hayan respondido adecuadamente a las fases 1 y 2 de tratamiento periodontal, es decir, a la terapia no quirúrgica. Y vimos también que cuáles eran esos sitios a tratar. Bueno, las bolsas periodontales mayores a 4 milímetros, moderadas y con sangrado al sondaje positivo, o bien las bolsas profundas mayores a 6 milímetros, independiente si estas sangraban o no. Y también vimos que es muy difícil que una bolsa de 6 milímetros no sangre. Así que bueno, entonces, el objetivo es justamente normalizar estos sitios. Lo dijimos ya, pero un poquito para retomar este tema. ¿Por qué debíamos tratar esas bolsas residuales? ¿Por qué no las podíamos dejar y simplemente pasar a la etapa de mantenimiento y ver cómo evolucionaban? A ver, cuéntenme, abran los micrófonos y me dicen qué es lo que extractaron, qué es lo que pudieron sacar en limpio de todo esto que venimos diciendo. Porque son riesgosos para disbiosis. Exactamente, así es. Estas bolsas residuales están asociadas con la progresión, ¿sí?, y con la pérdida dentaria, con la progresión de la enfermedad periodontal y con la pérdida dentaria. A mí me gustó elegirles este trabajo científico realizado por la doctora Matulien y sus colaboradores en la Universidad de Berna, y lo elegí primero porque me gusta explicarlo, segundo porque está basado en una casuística de pacientes grande, está basado como casi en 400 pacientes, y lo más interesante de este estudio es que se evaluó en 11 años de mantenimiento. Entonces, esto me da confiabilidad en los resultados que le voy a mostrar ahora. Este trabajo tiene dos grandes objetivos. El primero es evaluar la profundidad al sondaje, evaluar el sangrado al sondaje, que son dos parámetros clínicos que nosotros usamos todo el tiempo, y relacionar estos dos parámetros clínicos como parámetros predictivos para la progresión de la enfermedad periodontal y la pérdida dentaria. Y el segundo objetivo de este trabajo es darle un número a esa profundidad del sondaje. ¿Cuál es la profundidad del sondaje crítica que se va a relacionar con la progresión de la enfermedad periodontal y la pérdida dentaria? ¿Se entendió? Bueno, durante el año 2006 a 2008, este trabajo se realizó reclutando, o sea, recitando los pacientes que se habían tratado en la Universidad de Berna por periodontitis entre los años 80 y 2000. Se reclutaron más de 400 pacientes, como dije recién, y después de un promedio de 11 años de mantenimiento, estos pacientes se recitaron. ¿Cuáles eran las características iniciales de esos pacientes? Bueno, básicamente
casi todos tenían un diagnóstico de periodontitis severa, estadio 3. Todos esos pacientes durante los años 80 y 2000 habían recibido terapia no quirúrgica, o sea, fase 1 y 2 del tratamiento periodontal, y los que necesitaron habían recibido terapia quirúrgica. Pero lo más importante de este trabajo es que el 70% de esos pacientes había quedado con bolsas residuales. No cerraron totalmente las bolsas. Y otra cosa que también hace a la cuestión de este trabajo es que si bien habían quedado con bolsas residuales, todos ellos asistieron periódicamente al mantenimiento, ya sea en la universidad o en consultorios privados. Entonces, del análisis de esos pacientes vimos que las condiciones en que se les dio el alta y pasaron al mantenimiento, algunos tenían profundidades al sondaje que oscilaban entre 1 y 3 milímetros, que eran la mayoría de las bolsas, pero que habían quedado algunos sitios con profundidades al sondaje moderadas, de 4 milímetros, y otros habían quedado con profundidades al sondaje mayores o iguales a 5 milímetros, que las denominamos bolsas profundas. ¿Qué pasó en el momento de la reevaluación, después de 11 años de mantenimiento? Bueno, las profundidades al sondaje entre 1 y 3 se mantuvieron constantes, o sea, la cantidad de bolsas se mantuvieron constantes durante todo ese tiempo de mantenimiento. Sin embargo, las bolsas de 4 milímetros tendieron a disminuir. Y las bolsas de 5 milímetros tendieron a aumentar. ¿Se ve el cursor? Sí, se ve. Se ve. ¿Qué pasó con estas bolsas de 4 milímetros que disminuyeron? ¿Curaron espontáneamente? ¿Qué les parece a ustedes? Curaron Se por le volvió a la hacer el terapia raspaje, de se le volvió a hacer mantenimiento. la implementación. Simplemente recibieron mantenimiento, simplemente eran profilaxis. Estas bolsas, en realidad, no curaron espontáneamente, no cerraron, porque si no, este sitio tendría que haber aumentado. Estas bolsas tendieron a profundizarse, incluso estando en el mantenimiento. Y es por eso que nosotros decimos que bolsas de 4 milímetros están asociadas, aunque estén en mantenimiento, ¿sí?, a que se profundicen en el tiempo. Y es por eso que bolsas de 4 milímetros, cuando están asociadas a factores como sangrado al sondaje del sitio, deben ser abordadas. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí. Perfecto. Además, en esos años, en esos 11 años de mantenimiento, apareció otra situación, y era las pérdidas dentarias. En esos 11 años de mantenimiento, los pacientes perdieron piezas, a pesar de estar mantenidos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se perdieron piezas si el paciente estaba en mantenimiento? Entonces, lo que se hizo fue un análisis estadístico tratando de vincular la profundidad del sondaje residual con las posibilidades que tenían de que esas piezas dentarias se perdieran. Y miren el análisis que hicieron, los resultados que encontraron. Cuando la pieza dentaria estaba asociada a bolsas de 5 milímetros, tenían casi un 6% de que esa pieza se perdiera en el tiempo. A medida que aumentaba la profundidad del sondaje, aumentaba las posibilidades de pérdida dentaria. Dientes con profundidades al sondaje de 6 milímetros asociadas tenían ya una posibilidad de pérdida de casi un 10%. Y ellos establecieron, según el estudio estadístico, que un 10% era un número como para tener cuidado, como para prestar atención. Entonces, las bolsas de 6 milímetros, ya teníamos que prender la luz roja. Miren lo que pasaba con bolsas de 7 milímetros. Ya estaban asociadas casi a un 40% de posibilidades de pérdida dentaria. Y miren qué interesante. ¿Te puedo hacer una pregunta, Alesia? Claro. ¿Y esta pérdida, cuándo la notaban? A los 11 años no, o sea, el promedio de a cuántos años se veían estas pérdidas.
estos resultados fueron evaluados cuando se decidió hacer el estudio. O sea, ellos dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasó en todo este tiempo que se mantuvo estos pacientes? Ok. No se sabe si se perdieron al año o a los 10 años. Hablen de uno que no entendí. ¿Qué? No se sabe si los dientes se perdieron al año o a los 10 años. Ellos cuando los vieron a los 11 años encontraron estas pérdidas. Esa situación, exactamente. Okay. A mí lo que me hace ruido es que diga mantenimiento, siento que tenemos bolsas de 6 y de 7, no es que están en mantenimiento. Se controlaron, o sea, se atendieron pacientes y después se los vieron. Fabi, no sé si soy yo, con mi conexión, pero no te entendí la pregunta. No se le corta, yo tampoco lo escuché. A ver, estoy lejos. ¿Ahora? Ahora sí, contame. Hola. Lo que yo no entiendo del estudio es por qué dice que están en mantenimiento. Porque si tenemos bolsas de 6 o de 7, no pasan una fase de mantenimiento. A ver, estos pacientes fueron a la universidad, se atendieron, como que van a Maimo, los atienden, ¿sí? Y después siguen en mantenimiento. No les hicieron nada más que mantenerlos, ¿entendés? No les trataron de cerrar las bolsas. Esa fue la característica. Claro, no las cerraron esas bolsas. Bueno, ¿puedo agregar algo? Los miraron. Vos podés pasar a una fase de mantenimiento. Vos podés pasar a una fase de mantenimiento y que en el transcurrir del mantenimiento, de pronto, algún lugar vuelva a tener una bolsa. O sea, tenemos que suponer que pasaron a la fase de mantenimiento ya habiendo logrado el objetivo del tratamiento y no haber tenido bolsas de más de 6, ¿sí? O de 6 o más. Fue así. Pero después, durante el transcurso de tantos años, hay algunos pacientes que vuelven a tener en algún lugar que no logran buena higiene, o sea, digamos, como que pueden volver a aparecer bolsas durante esos años de mantenimiento. Yo supongo que es una situación así. Ellos lo mencionaban como que el paciente había quedado con bolsa residual y que pasaron a una fase de mantenimiento. Y no se preocuparon demasiado de cerrar las bolsas. Esa como que había sido la situación. ¿Qué pasaba con esas bolsas? Que no las trataron de cerrar, ¿sí? Pero no era un paciente que quedó en el abandono, sino que más o menos. ¿Qué? Más o menos. O sea, pero bueno. Más o menos. Más o menos, pero bueno, digamos, como claro, son esas cosas que por ahí si lo planificás para adelante, éticamente no lo deberías poder hacer, porque tendrías que tratar esa bolsa, no las podrías dejar ahí a ver qué pasa. Exacto. Bueno, claro, esto es un estudio retrospectivo, ¿no? No es que lo hayan dejado así a propósito para ver qué pasaba, sino que, dada la situación 11 años después, se vio para atrás qué era lo que había pasado y por qué se comportaron así. Lo que les quería decir es que a pesar de que no fueron tratadas, había situaciones que agravaban aún más esa posibilidad de que las piezas dentarias se perdieran. Por ejemplo, si el sitio estaba sangrante o si había un índice de sangrado en toda la boca mayor al 30%, ahí las posibilidades de que se pierdan las piezas dentarias aumentaban aún más. Por ejemplo, las bolsas de 5 milímetros asociadas a factores locales o generales de sangrado aumentaban a un 10%. Y ahí estas eran las bolsas que ya se transformaban en bolsas residuales con alta posibilidad de pérdida dentaria. Las bolsas de 6 milímetros ya se relacionaban con un 16% de pérdida dentaria, y las bolsas de 7 milímetros, bueno, ya casi a un 70% de posibilidades de pérdida dentaria. Y si había otros factores de riesgo, como por ejemplo el hábito de fumar, dientes con algunas características especiales, como por ejemplo con furcas, o con una movilidad que ya partían de una situación de una pieza con movilidad, o de una pieza que ya partían con una pérdida de inserción, bueno, las posibilidades de pérdida dentaria aumentaban. Lo mismo que si en vez de una bolsa de 5 milímetros tenían múltiples. Y también
de acuerdo a la frecuencia y tiempo de mantenimiento. No era lo mismo un paciente que se mantenía 3, 4 veces al año que un paciente más errático que concurría al mantenimiento una vez al año. ¿Qué decimos con esto? Que las profundidades al sondaje de 1 a 3 milímetros están asociadas a estabilidad periodontal. Ya cuando tenemos bolsas entre 4 y 5 milímetros, tenemos que prender las luces, luz amarilla. Estamos asociados a un riesgo de progresión de enfermedad periodontal. Y cuando esas bolsas son más profundas, bolsas de más de 6 milímetros, están directamente asociadas a pérdida dentaria y por lo tanto alerta roja. Como conclusión, bolsas periodontales residuales pueden determinar la progresión de la enfermedad periodontal y comprometer los resultados terapéuticos logrados, no solo en los sitios afectados, sino en sitios que estaban periodontalmente sanos inicialmente. ¿Sí? Esa es la primera conclusión que debemos sacar. Bueno, siguiendo con el repaso, vimos que en el tercer paso del tratamiento de la periodontitis teníamos 2 tipos de intervenciones posibles. O bien reinstrumentamos subgingivalmente las bolsas con o sin el tratamiento antibiótico coadyuvante, o bien podíamos pasar a la cirugía periodontal terapéutica con la finalidad de cerrar o de eliminar esas bolsas. Y dentro de la cirugía periodontal terapéutica teníamos básicamente 3 grupos de cirugías. Las cirugías periodontales con colgajos de acceso, con y sin injerto, las cirugías periodontales resectivas y las cirugías periodontales regenerativas. Ahora bien, esta es la otra pregunta que ya fue contestada durante ayer y hoy. ¿Cuándo hacemos cirugía periodontal terapéutica y cuándo hacemos repetición de la reinstrumentación? Bueno, el manual de la EFP y de la CEPA dice, como bien dijimos anteriormente, que profundidades al sondaje entre 4 y 5 milímetros, las cuales consideramos bolsas periodontales moderadas, asociadas a sangrado al sondaje positivo, intentamos la reinstrumentación. Y que en bolsas periodontales profundas, mayores a 6 milímetros, independientemente de la existencia del sangrado, nos inclinábamos por la cirugía terapéutica. ¿Por qué pongo la mayoría de las bolsas? Porque también vimos durante la presentación de Mariel que aquellas bolsas residuales de 4 a 5 milímetros con sangrado al sondaje positivo, por más que podíamos instrumentarlas, si estaban asociadas a molares con furcas o asociadas a placa bacteriana o a un defecto infraóseo, tal vez la reinstrumentación no era lo efectiva que esperamos y por lo tanto la cirugía iba a ser la terapéutica de elección en estos casos. No quiere decir que no lo podemos intentar, ya vimos cuándo lo intentábamos, pero estoy hablando de posibilidades o de estadísticas de que una terapéutica funcione sobre la otra. Así que, si estamos asociados a furcas o a defectos infraóseos, vamos a inclinarnos por la terapéutica quirúrgica. Ahora bien, no los quiero aburrir con esto porque ya lo hablamos recién, pero para graficar cómo se comporta la ganancia de inserción respecto a las profundidades al sondaje y respecto a las terapéuticas que vamos a elegir a la hora de abordar una bolsa moderada o profunda. Imaginen que acá estamos graficando en el eje de las I la inserción clínica, donde acá estamos en el 0, de acá para arriba es ganancia y de acá para abajo es pérdida de inserción. Y acá en el eje de las X graficamos las profundidades al sondaje inicial, o sea, de cuál bolsa partimos. ¿Sí? Esta línea azul les muestra la efectividad del raspado y alisado respecto a la profundidad del sondaje. Y vemos qué bolsas
de 3 milímetros, cuando uno las raspa, en general no tienen ni pérdida ni ganancia de inserción. Y que bolsas periodontales que son menores a 3 milímetros tienden a perder inserción. Esto mucho no nos importa porque nunca vamos a raspar bolsas menores a 3 milímetros. Pero sí vemos que a partir de esos 3 milímetros, la técnica de raspado y alisado es una técnica muy efectiva para ganar inserción. Esto está basado en casi 800 pacientes donde se hizo este estudio. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Puedo agregar una cosa, Ale? Claro. Acá. Esta información, si bien digamos, yo creo que hay una confusión en un concepto, que las bolsas menores a 3 milímetros no las vamos a raspar. Y ojo, porque si hay cálculo, lo tenemos que sacar, no lo vamos a dejar. Y en una bolsa gingival, por ejemplo, que hay, claro. estamos hablando de periodontitis, ¿no? Pero como que, digamos, con los instrumentos delicados, con las nuevas, o sea, no sé, yo como que a mí es un concepto que me resulta, digamos, que sale de las publicaciones, lo que vos tenés muchas veces en gingivitis, por ejemplo, bolsas poco profundas con cálculos y tenés que instrumentar subgingival, digamos, o aún en periodontitis. Claro. Entonces, ellos lo llaman instrumentación y no raspado. Claro, claro, por eso el concepto de la instrumentación subgingival, porque si no, ¿qué vas a hacer? ¿Que dejás los cálculos ahí? ¿No los sacás? Claro. No, entonces, como que tenés que hacer una instrumentación delicada como para no dañar el tejido de inserción. O sea, este es el concepto, ¿no? O sea, si uno raspa de manera que va y daña la fibra gingival, o sea, pasa el epitelio de unión y daña fibras gingivales, ahí es donde vas a tener retracción. Si no, no tendría sentido. O sea, ¿por qué vas a tener pérdida de inserción si no estás dañando la inserción? Claro, acá se refiere a una... cuidado, supongo, Claro, acá se refiere a una instrumentación donde está sacando todo el epitelio de unión, ¿no? Claro, donde eso me imagino yo. Indiscriminadamente. Claro, claro, o sea, ojo con ese concepto, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? ¿No vas a hacer nada? ¿Lo mirás y no le haces nada? No sé. Claro. ¿No? Claro, si Claro. no tiene cálculo, no tiene sangrado, no vas a hacer nada, no tenés que instrumentar, por supuesto, pero si tiene sangrado y tiene cálculo, tendrás que ver si hay cálculos subgingivales. Bueno, sí. Eso, nada, eso. Pero eso, bien, perfecto. Lo tienen claro eso, chicos, ¿verdad? ¿Estoy siendo confusa? No está siendo confusa. Está bien, aparte eso es lo que dice la literatura. O sea, la literatura dice que en bolsas de menores a 3 milímetros la instrumentación causa pérdida de inserción. Sí, pero hay que tomarlo con pinzas ese concepto, porque lo que uno interpreta de ese concepto que está en la literatura para la traducción clínica es lo que estoy planteando de pensarlo un poquito más allá lo que dice la literatura, ¿no? O sea, qué tipo de instrumentación, con qué instrumento, con qué delicadeza, hasta dónde llegaron, etcétera, etcétera. Eso, nada más. Si instrumentamos de manera delicada, no vamos a perder inserción. Claro. Igual cuando dieron raspado y alisado a estos conceptos los vieron, ¿verdad? Seguramente. Los habrán visto con Hugo, supongo. Sí. Ok. Bueno, haciendo la comparativa, esta línea verde está mostrando cómo se comporta la cirugía respecto a la profundidad al sondaje. Y aquí vemos que cuando realizamos una cirugía en bolsas menores a 4 milímetros, la tendencia es a perder inserción. Por eso que no hacemos cirugía en bolsas menores a 4 milímetros. Y que a partir de los 4 milímetros sí comienza a ser una terapéutica muy útil para ganar inserción. Ahora bien, acá hay otro punto, que está entre 5 y 6 milímetros, donde para bolsas que están entre 3 y casi 6 milímetros, el raspado y alisado
es incluso más efectivo en la ganancia de inserción que la cirugía de acceso. Recién a partir de bolsas de 6 milímetros es cuando la cirugía de acceso comienza a ser más efectiva para la ganancia de inserción. Y eso es parte de la explicación de por qué las bolsas que son moderadas, 4 y 5 milímetros, que sí tenemos que abordar, podemos intentar hacer el raspaje, que estadísticamente el raspado y alisado puede llegar hasta ser mejor para la ganancia de inserción, además de que estoy pudiendo acceder con los instrumentos que tengo a la profundidad de la bolsa para tratarla, a cielo cerrado, sin necesidad de hacer una cirugía. Pero bueno, simplemente quise mostrarles que estadísticamente eso también está probado. Muy bien. Vamos a ir de lleno a la cirugía periodontal con colgajo de acceso y vamos a definirla, ¿sí? La cirugía periodontal con colgajo de acceso es aquella técnica quirúrgica que tiene como el objetivo principal buscar visión y accesibilidad a las paredes duras de la bolsa, ya sea el cemento radicular y el hueso. ¿Con qué finalidad? Con el fin de crear una superficie apta para la cicatrización, para que se forme ese epitelio de unión largo que es el mecanismo de cicatrización de ese tipo de cirugías de acceso. O sea que el objetivo general de esta cirugía sería generar condiciones para que se genere una nueva reinserción, una formación de epitelio de unión largo. Y como objetivos particulares de esa cirugía es lo que dijimos recién, lo que dice su propia definición. Acceder, visualizar y acceder para tratar tanto la superficie radicular como el defecto óseo, como las paredes óseas. Otro objetivo que también está implícito es mejorar los parámetros clínicos de sangrado al sondaje y de profundidad al sondaje. A nivel del siguiente parámetro, que es la inserción clínica, vamos a procurar ganar inserción clínica. Y por último, vamos a querer preservar los tejidos gingivales, es decir, que vamos a querer provocar una mínima o nula retracción de esos tejidos. Esto también lo vimos recién, pero vamos a repasarlo un poquito, ante una pérdida ósea horizontal y una bolsa supraósea, tenemos diferentes opciones quirúrgicas, es lo que vimos recién. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Chicos? La eliminación quirúrgica. Sí. Algo resectivo. Restrictivas Efectivo o reparativo. o de acceso. Colgajo de acceso. Ok. La cirugía resectiva o la cirugía reparativa. ¿Y en qué se diferenciaban básicamente estas dos? En que en una voy a hacer la eliminación de la bolsa, ¿sí? Y en la otra voy a provocar el cierre de la bolsa. Como en esta voy a provocar la eliminación de la bolsa, voy a reducir la profundidad del sondaje, pero a expensas de no ganar inserción clínica, ¿verdad? A mí no me quedó muy claro lo A de ver. la comparativa que dijeron ayer, qué es eso del colgajo desplazado apical, eso no me quedó claro. En la reparativa, colgajo desplazado apical. No sé, lo estoy preguntando. Ayer hablaron del colgajo desplazado apical y no me quedó claro si esa reparativa es eso del colgajo desplazado apical o eso es la resectiva. A mí no lo entendí. El colgajo desplazado apical, ¿sí? Está relacionado a una cirugía resectiva, ¿sí? ¿Cuándo haces un colgajo desplazado apical? Cuando vos hiciste una resección del hueso y querés reposicionar el colgajo a la nueva altura ósea. Entonces, la opción que te queda es bajarlo.
que es cuando tenés poca encía insertada. Entonces, la Claro. reparativa, ¿cuál sería? No, Las resectivas, todas las técnicas quirúrgicas resectivas la van a ver el mes que viene con Claudio. ¿Sí? Si ustedes quieren, hablamos de las cirugías resectivas ahora, pero hoy vamos a hablar de la cirugía de acceso. Lo que pasa que con las cirugías resectivas, ¿sí? Ustedes pueden, van a tener un mecanismo de cicatrización que es la eliminación, ¿sí? Que es la eliminación de la bolsa y tal vez la eliminación de la cresta ósea. Entonces, muchas veces el colgajo lo van a tener que reposicionar a donde dejaron ese tejido óseo que resectaron. Entonces, lo tienen que desplazar apicalmente. Pero hoy no vamos a hablar de colgajo desplazado apical. y entonces reparativo, ¿qué es? Perdón, es que la verdad es que no me queda muy claro. No me doy cuenta que es cómo logro ese epitelio de unión largo con qué cirugía, qué hago. Ahora lo vamos a ver. Pero vos lo que haces con una cirugía es despegar los tejidos, ¿sí? Accedés a la pared blanda de la bolsa despegándola y la limpiás del lado de adentro. Accedés a los tejidos duros, ¿sí? Limpiás el defecto óseo, limpiás la pared de la raíz y luego reposicionás el colgajo. Y entonces, en esa reposición, todo esto que queda por encima del nivel de la cresta ósea, se forma un epitelio de unión largo. Entonces vos ganaste inserción a expensas de la formación, no tenés retracción o tenés una mínima retracción, ¿sí? Cerraste la bolsa periodontal. ¿Eso es lo que no te queda claro? Mariel, ¿estás por ahí? Estoy acá. Sí, y yo creo digamos, que aclaraste bien, o sea, quizás, por supuesto, ayer que era algo cirugía reparativa, pero es levantar la encía, limpiar la raíz y volverla a poner donde estaba, o sea, vos no eliminás la bolsa, no la desplazás ni la cortás a la encía, la levantás, limpiás, la volvés a poner donde está. En cambio, en la cirugía resectiva, vos vas a cortar encía o la vas a desplazar hacia apical. Si podés cortarla, haces una gingirectomía. Si no la podés cortar, la vas a agarrar y la vas a desplazar. Pero en la cirugía resectiva, vos estás siempre o cortando o desplazando la encía. En la cirugía reparativa, vos levantás y volvés a poner el colgajo donde estaba. ¿Bien? ¿Se entendió mejor ahí? O sea, dentro de la cirugía reparativa entraría la cirugía de acceso. Eso es lo mismo. Es lo mismo. La cirugía de acceso es una cirugía reparativa. Ah, es una cuestión de terminología. Mirá qué interesante. O regenerativa. Claro, es lo mismo. Cirugía de acceso o cirugía reparativa es lo mismo. Es la misma. Está bien, por ahí son terminologías confusas también, porque por ejemplo, para una regeneración, también hago una cirugía de acceso. Accedo y después regenero, trato de hacer una técnica de regeneración, pero también tengo que acceder. Lo que pasa es que la cirugía de acceso es solo para acceso. Levanto, accedo, limpio y cierro. ¿Sí? ¿Y si usás relleno? Si usás relleno, es una cirugía de acceso con injerto óseo. Entonces, acceso e injerto. La que se dice acceso es solo acceso. Accedés, limpiás y cerrás. Lo otro, accedés, limpiás, pones un injerto. Y si no pusiste endograin ni membrana, es reparativa, porque no vas a estar logrando regeneración periodontal. Lo que pasa es que la diferencia entre poner o no poner el relleno lo determina el defecto óseo, la presencia de pérdida horizontal o vertical. Exacto, exacto. Sí, muy bien. Bien, pero es importante aclarar, porque a veces uno da por supuesto, ¿viste? Y es otra palabra, Ale. Claro. Yo me daba cuenta dónde estaba el punto de duda de ella. Claro, y ahora es otra palabra, dice reparativo, no de acceso, y por eso, bien. Claro, Bueno. Una cirugía es así, una cirugía llamada de acceso es para acceder al defecto, para limpiar el defecto que no pude limpiar a cielo cerrado. Puede ser un defecto horizontal, ojo, puede ser
sea, se hace cirugía de acceso para defectos verticales o pérdidas óseas horizontales, ¿no? Sí, ahora voy a hablar de eso, pero lo que quería aclarar en este punto es que el mecanismo de cicatrización de una cirugía de acceso es por reparación, por formación de epitelio de unión largo, y por eso también se llama cirugía reparativa. Ese es el punto que quería aclarar. ¿Quedó claro ahora? Sí, se entendió perfecto ahora. Ah, ok, bien. Bueno, entonces, decíamos que ante un defecto óseo horizontal teníamos dos opciones. O hacíamos la cirugía resectiva, que lo van a ver el mes que viene, o hacíamos una cirugía reparativa, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que con una voy a ganar inserción y con la otra no. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. ¿Ahora sí? Ok. ¿Y cuál de las dos es más efectiva a la hora de tratar un defecto óseo horizontal? ¿Cuál de las dos? ¿La resectiva o la reparativa? ¿O la cirugía de acceso? ¿Saben ustedes? Dependiendo del paciente, de su higiene. En general, si uno lo habla estadísticamente, la cirugía resectiva es más efectiva. ¿Por qué? Y porque están cortando la bolsa cero. No están esperando un mecanismo de cierre. ¿Sí? Sin embargo, no siempre se puede hacer una cirugía resectiva, porque es lo que decían ustedes recién. Hay que tener en cuenta el lugar donde está la estética. ¿Sí? Dónde está la ubicación de la línea mucogingival. Una cirugía resectiva se tiene que hacer siempre sobre encía insertada, o tiene que buscar la manera de desplazarse la encía insertada hacia abajo. La cirugía resectiva también provoca un disconfort operatorio mayor. Y también, muchas veces, al dejarse mayor cantidad de raíz expuesta, da una sensibilidad residual. Entonces, a veces, efectividad no siempre es lo que se busca, así tan tácitamente. Con una cirugía de acceso uno puede ser muy efectivo y no tener los defectos indeseados de una cirugía resectiva. En general, frente a defectos óseos horizontales, la cirugía de acceso es el tratamiento de elección. Ahora bien, ¿qué tenemos? Si tenemos una pérdida ósea vertical, ¿recuerdan cuáles eran las opciones quirúrgicas que teníamos? Lo vimos recién. Regeneración. ¿Sí? El relleno. Sí. Regeneración. Y de acceso. Todo. Frente a una pérdida ósea vertical, tenemos todas las opciones. ¿Sí? Podemos hacer entonces una cirugía resectiva, teniendo en cuenta entonces acá que además de la bolsa voy a tener que eliminar la pared dura de la bolsa. Además de la pared blanda, voy a tener que eliminar la pared dura de la bolsa, y que esto no siempre se va a poder hacer y que no es siempre la elección. O sea, la cirugía... Pero esa no sería como la mejor elección, ¿no? Exactamente, esta no sería la mejor elección. ¿Se puede hacer? Sí. Claro, hay veces que la voy a hacer, pero no es lo que voy a elegir como primera instancia. ¿Sí? ¿Puedo hacer una cirugía reparativa o una cirugía de acceso? Sí, puedo hacerlo. ¿Cómo no? ¿Es lo que voy a elegir? No sé, vamos a ver. En general, si tengo un defecto óseo vertical, las opciones quirúrgicas que voy a elegir va a ser o bien un relleno óseo, ¿sí? Para estabilizar este coágulo, provocar la remodelación o la regeneración solo de la parte del hueso y la formación de un epitelio de unión largo, como lo vimos recién, o voy a optar por una técnica quirúrgica regenerativa, que en general, en defectos que tienen un componente intraóseo de mayor a 3 milímetros, es la técnica que yo voy a elegir. ¿Siempre? No. ¿Hay veces que voy a elegir cirugía de acceso? Sí. ¿Cuándo? Y bueno, va a depender de muchas cosas.
Por ejemplo, de la situación económica del paciente. Hay veces que el paciente no puede acceder a una regeneración, porque los biomateriales tienen un costo. Lamentablemente esto es así. ¿Qué hago? ¿Lo voy a dejar sin tratamiento? Y no. Voy a optar por una técnica que tal vez no es la más adecuada, pero que va a funcionar, o por lo menos va a tratar de mejorar la situación de esa pieza dentaria. También puede ser por una preferencia del paciente, no todo el paciente le gusta que le pongan un hueso bovino o una membrana porcina. Hay pacientes, yo qué sé, vegetarianos, veganos, a veces no quieren que le pongan un biomaterial. Vimos que había situaciones sistémicas del paciente que condicionaban que no pudiera hacerse una regeneración, o que el hábito de fumar también condicionaba los resultados. Entonces, para defectos óseos verticales, ¿la regeneración es la mejor terapéutica? Sí. ¿Lo hago siempre? No. Hay veces que ante defectos óseos verticales voy a elegir una simple cirugía de acceso para tratarlos. Y en esta también, en la elección de la regeneración también tiene mucho que ver la capacidad del profesional, o sea, si está o no capacitado en estas técnicas. También. Todo eso lo van a ir adquiriendo con el tiempo, ¿no? O sea, acá yo estoy hablando de lo que se debería hacer. Sin duda que la habilidad, la destreza del profesional también va a influir sobre los resultados, pero imaginemos que estamos evaluando solo la técnica quirúrgica y no al profesional. Yo estoy simplemente diciendo cuál sería la mejor alternativa quirúrgica. Así que, bien, volvemos a la situación inicial. Durante la reevaluación, entonces, vamos a ver todo lo que dijimos hoy. Primero, ¿tengo un defecto óseo? ¿Qué tipo de defecto óseo tengo? ¿Es vertical? ¿Es horizontal? ¿Cuál es la condición sistémica del paciente? ¿Cuál es el hábito del paciente? ¿Fuma? ¿No fuma? ¿Dónde está la línea mucogingival? ¿En qué sector de la boca está el defecto? ¿En un sector estético? ¿En un sector donde puedo hacer una cirugía resectiva? Todo esto me va a llevar a la toma de la decisión quirúrgica, y de acuerdo a todas estas características, ¿sí?, es que yo me tengo que centrar a la hora de elegir una terapéutica. Entonces, dicho todo esto, ¿cuáles serían las indicaciones de la cirugía de acceso? Dijimos que bolsas residuales mayores o iguales a 6 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Aquellas bolsas residuales mayores a 4 milímetros que no respondieron a la reinstrumentación. Esa también es una indicación de cirugía de acceso. Defectos óseos horizontales. Dijimos, esta es como la clara indicación de una cirugía de acceso. Algunos defectos óseos verticales. ¿Cuándo? Cuando necesitamos mejorar una relación costo-beneficio, o sea que el paciente no puede acceder a la compra de los biomateriales, o bien cuando el paciente es fumador y donde la regeneración sabemos que va a tener un resultado comprometido. Estas básicamente serían las indicaciones de la cirugía de acceso. ¿Qué esperamos como resultado de cicatrización de esta cirugía? Una ganancia de inserción, una disminución de la profundidad del sondaje, que ya no sangren, y una ganancia de inserción clínica. ¿Cómo iba a ser la curación de estas cirugías de acceso? Parte por readaptación epitelial y parte por retracción, donde queremos que sea más por readaptación epitelial y menos por retracción. También vimos ayer que en la parte más apical podría llegar a haber una pequeña zona de regeneración espontánea. ¿Recuerdan esto? ¿Lo vieron con Mariel ayer? Sí. Y por último, que el tamaño y el ángulo del defecto y la cantidad de paredes que tenga ese defecto en cuanto a la contención va a influir
tanto en la ganancia de inserción clínica como en el relleno espontáneo del defecto. Y que si vemos que es un defecto que no es tan contenedor, podemos ir a la utilización de rellenos óseos, ¿sí?, que van a mejorar el pronóstico de esta pieza, y esto lo van a ver con Gerardo el mes próximo también. Ahora bien, vamos a entrar de lleno a la parte quirúrgica, que es donde nos vamos a centrar hoy. Cuando nosotros planeamos una cirugía, vamos a clasificar las incisiones de acuerdo a cómo inclinemos nuestro instrumento, nuestro bisturí. Vamos a tener incisiones coronarias, que son aquellas donde la hoja del bisturí está dirigida hacia la corona del diente. Este tipo de incisiones coronarias, también llamadas a bisel externo, son propias de las técnicas resectivas y por lo tanto no vamos a hablar hoy de incisiones coronarias. Sí vamos a hablar de todas estas. Las incisiones apicales, a la inversa que las coronarias, son cuando la hoja del bisturí está dirigida en el sentido de la raíz del diente, ¿sí? Dentro de las incisiones en dirección apical tenemos tres. Las incisiones intracreviculares, que son las que van por dentro del crébice, por dentro del surco. Las incisiones a bisel interno, que son también con el bisturí dirigido hacia la raíz del diente, pero ya no dentro del surco, sino a cierta distancia del margen gingival. Y tenemos las incisiones interpapilares, que son aquellas que conectan las incisiones intracreviculares, dividiendo a la papila por su vértice y permitiendo que se separe el colgajo vestibular del colgajo lingual o palatino. Luego tenemos incisiones horizontales y verticales. Vamos a ir a cada una de ellas. Vamos a hablar de la incisión apical intracrevicular. Esta es la incisión por excelencia que ustedes van a hacer, ¿sí? En todas las cirugías de acceso van a hacer esta incisión intracrevicular. Nos posicionamos con el bisturí dentro del surco gingival y el objetivo va a ser simplemente despegar el epitelio de unión y la inserción conectiva de la pieza dentaria, preservando todo el grosor del tejido gingival, ¿sí? El bisturí se coloca en forma paralela al eje dentario. ¿Les queda alguna duda al respecto? Vayan preguntando si hay dudas. ¿No? Ok. En general, las incisiones intracreviculares en las cirugías de acceso se conectan a través de esta incisión, que es la incisión interpapilar. La inserción interpapilar entonces conecta esta intracrevicular con esta intracrevicular. Es esta, acá y acá. Divide a la papila por su vértice y permite el despegue del colgajo vestibular del colgajo lingual. Después vamos a tener un taller donde vamos a practicar todo esto, ¿sí? Vamos a practicar en modelos, después más adelante van a practicar en mandíbulas de cerdo, y todo esto lo van a poder palpar. Pero quiero aproximarlos ahora a lo que van a hacer luego en el taller. Acá vemos cómo sería una incisión intracrevicular más una incisión interpapilar conectadas, ¿sí? Esto le da la continuidad a la incisión y permite el despegue del colgajo. ¿Con qué tipo de bisturí se hace la incisión esa? En general nosotros usamos bisturí 15C. Bien. Acá tenemos otro tipo de incisión apical, a bisel interno o marginal. No siempre la vamos a utilizar en cirugías de acceso. Pero ahora cuando veamos cómo fue la evolución de la técnica quirúrgica,
van a ver que la escuela americana, sobre todo, utiliza mucho este tipo de incisión, que no se ubica dentro del crébice, dentro del surco, sino que se ubica a cierta distancia del margen gingival. Ya el bisturí no está paralelo, sino que está a 45 grados respecto al eje del diente. Si bien la punta del bisturí va dirigido en apical, por eso se llama incisión apical, pero la inclinación es diferente. Esta incisión no despega el epitelio de unión y la inserción conectiva, sino que la corta directamente. Y entonces deja unido a la parte dentaria este rodete. La corta y la levanta desde acá. Esto hace que el tejido gingival se afine, que no se preserve todo este grosor, que quede un collarete de mucosa, ¿sí?, unido a la pared dentaria, que luego, con una incisión intracrevicular, a modo de gajo, se saca y se despega y se desecha, ¿sí? Por lo tanto, las cirugías, por más que sean cirugías de acceso, que tienen este tipo de incisión a bisel interno, tienden a ser una cirugía también resectiva, porque están sacando parte de la encía. Es como un híbrido, una combinación. Adelgaza un poco el grosor. Adelgaza el tejido, exactamente, está sacando sustancia del tejido. ¿Qué se usan para gingivectomías? Es un tipo de técnica específica. Ellos, los que preconizan esta técnica, ahora lo vamos a ver, dicen que es necesario eliminar toda la parte epitelial, ¿sí?, para provocar una mejor adaptación del colgajo. La verdad que los estudios dicen, los que comparan una técnica con otra no encuentran diferencias estadísticamente significativas entre utilizar una incisión y otra. O sea que va a depender un poco de la situación. De repente, si el paciente tiene, además de uno querer acceder, tiene la necesidad de adelgazar una mucosa, una encía que está engrosada, o que tiene una bolsa fibrosa residual adicional al defecto óseo a acceder, y de repente puede optar por este tipo de incisión. Pero lo habitual que nosotros hacemos es la incisión intracrevicular. Bueno, y aquí está una incisión a bisel interno continuo, que luego se hace la incisión intracrevicular con las incisiones interpapilares, y este grosor, este collarete mucoso, es el que se desecha. Después vimos que había incisiones horizontales. Este tipo de incisiones es cuando el bisturí se ubica en forma perpendicular al eje dentario, ¿sí? Este tipo de incisiones pueden ser perfectamente horizontales o pueden ser casi oblicuas, ¿sí? Pero este tipo de incisiones se hacen en un tipo de técnicas un poquito más avanzadas, en las técnicas de preservación de papila, ¿sí? Este tipo de técnicas lo que hace es no cortar la papila por el vértice, sino cortarla más abajo, de manera de preservar todo este espesor de papila y hacer, ya lo vamos a ver más adelante, que este tejido se colapse menos y que haya menor posibilidad de retracción, menores posibilidades de apertura del colgajo, mayores posibilidades de cierre primario de la herida y también mayor ganancia de inserción clínica. Pero esto se los quería mostrar simplemente, no es lo que vamos a optar desde el primer momento. Vamos a empezar por algo más sencillo. ¿Se podría optar para un defecto vestibular, por ejemplo? Sí, sí. De hecho, bueno, lo vamos a ver después, pero yo particularmente casi no hago incisiones interpapilares. Casi siempre utilizo, por más que haga una cirugía de acceso, este tipo de incisiones como mostré recién, el tipo de incisión de preservación de papila. Pero como son técnicas que esto sí requiere un poquito más de destreza, un poquito más de
manipulación de los tejidos, no es por donde vamos a empezar. Lo menciono porque sí se hace, pero no es por donde vamos a comenzar. Y por último, vamos a hablar de las incisiones verticales, también llamadas incisiones relajantes. Este tipo de incisiones, ¿sí?, se utilizan cuando solo con la incisión intracrevicular e interpapilar no es suficiente para exponer el defecto. No podemos ver lo suficiente, no podemos tener el acceso para limpiar ese defecto. Y por lo tanto, ¿se llaman de descarga? Sí, se llaman incisiones de descarga. Se llaman incisiones verticales, relajante o de descarga. Esto permite entonces una mayor visibilidad del defecto, pero cuando nosotros hacemos este tipo de incisiones y llegamos más allá de la línea mucogingival, este tipo de incisiones también va a permitir que el colgajo se pueda desplazar. Se pueda desplazar hacia coronal, como en los casos que necesitamos cuando utilizamos técnicas regenerativas. Cuando nosotros usamos técnicas regenerativas, nosotros vamos a querer reposicionar el colgajo más hacia coronal. Y cuando hacemos técnicas resectivas, que era lo que preguntaba hoy alguien, y queremos hacer un colgajo desplazado apical, este tipo de incisiones, ¿sí?, una vez que atravesamos, que llegamos más allá de la línea mucogingival, nos va a permitir ese movimiento del colgajo y reposicionarlo donde nosotros queramos. Ojo con este tipo de incisiones, porque a veces, si las podemos evitar, las evitamos. Tienen dos cosas que debemos tener en cuenta. Primero, que pueden llegar a comprometer la irrigación del colgajo, no las hacemos sistemáticamente, ¿sí? Y, en segundo lugar, también, ojo cómo las hacemos porque tienen tendencia a dejar cicatrices. Entonces, la postura es, si las necesitamos, las hacemos, porque tenemos que ver y tenemos que limpiar. No por no hacerlas, vamos a no acceder al defecto, que es nuestro objetivo principal. Pero si las podemos evitar y podemos, a través de otra maniobra quirúrgica, lograr ver, lo vamos a hacer. Ahora vamos a ver cómo vamos a diseñar nuestro colgajo. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Viene claro? Perfecto. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, bien, bien. Bueno, una vez que tenemos las incisiones, vamos a levantar el colgajo. Vamos a clasificar los colgajos de acuerdo al espesor, a la posición y al propósito. Nosotros cuando queremos acceder al defecto óseo, cuando queremos acceder al defecto óseo, ¿sí?, debemos levantar un colgajo de espesor total, donde el periósteo queda unido a los tejidos blandos que levantamos. O sea, dejamos el hueso denudado para acceder a limpiar toda esta superficie. Los colgajos también los podemos clasificar de acuerdo a la posición, que es lo que les estaba diciendo recién. Podemos optar por un colgajo no reposicionado, ¿sí?, simplemente lo despegamos y después lo volvemos a pegar a su lugar, ¿sí? O el colgajo puede ser reposicionado, o sea, buscar que el tejido blando quede a una altura diferente a como estaba en un inicio. Y esa reposición puede ser, según el objetivo quirúrgico que tengamos, a distintos niveles. Por ejemplo, podemos querer desplazarlo coronalmente. ¿Cuándo? Y bueno, pues cuando tenemos una técnica regenerativa y ese biomaterial que colocamos ocupa un cierto volumen, si nosotros reposicionamos el colgajo, vamos a dejar expuesto ese material, o sea, lo vamos a querer reposicionar coronalmente, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a querer reposicionar apicalmente? Y cuando hicimos una técnica quirúrgica resectiva. ¿Cuándo lo vamos a querer reposicionar lateralmente? Bueno, en una técnica quirúrgica, por ejemplo, de cirugía plástica gingival.
no es un objetivo reposicionar lateralmente un colgajo en una cirugía de acceso. Pero bueno, a la hora de clasificarlo lo tengo que decir. Y según el propósito del colgajo, el colgajo se puede clasificar en un colgajo para ganar inserción, como puede ser para una cirugía reparativa o regenerativa, o el propósito de eliminar la bolsa, como puede ser para una cirugía resectiva. Lo cierto es que cuando nosotros hacemos una cirugía de acceso, vamos a hacer un colgajo de espesor total, o un colgajo mucoperióstico, por lo que dije recién, de querer acceder al defecto. Vamos a usar un colgajo no reposicionado, si lo vamos a querer ubicar en su posición original, o de última, vamos a querer reposicionarlo coronalmente si pusimos algún injerto. Y el propósito de nuestro colgajo va a ser para ganancia de inserción a través de una reparación o una formación de epitelio de unión larga. Ahora bien, el proceso quirúrgico ha sufrido a lo largo de todo este tiempo muchas modificaciones. El primer colgajo que se describió como cirugía de acceso fue el colgajo realizado o descrito por Whitman en 1918. ¿Sí? Previo a esto, se hacían solamente técnicas resectivas de tejido blando. ¿Por qué? Porque se creía que la enfermedad periodontal estaba relacionada al tejido blando. Una vez que se descubrió que la enfermedad periodontal no solo estaba relacionada al tejido blando, sino también a los tejidos duros, y se quiso acceder al hueso, es que se comenzó con las técnicas de cirugía de acceso. Y el primero que la describió fue Whitman, y es por eso que mi secuencia comienza con la descripción de este colgajo. ¿Sí? En ese momento, como bien dije, se creía que la enfermedad periodontal estaba en el tejido blando, y por eso el objetivo de este colgajo era eliminar todo el epitelio de la bolsa y todo el tejido conectivo inflamado. Y además, también se creía que necrosaba el hueso, y por lo tanto se quería acceder al hueso. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía un bisel externo, aquella incisión apical que yo les mostré a varios milímetros del margen gingival. Se hacían incisiones liberadoras, en ese momento se hacían incisiones rectas, se hacía una incisión intracrevicular y una incisión interpapilar de manera de remover todo este collarete, y se hacía la cirugía resectiva de toda la pared ósea, porque justamente lo que se quería era eliminar la infección, y ellos creían que esa infección se eliminaba si se eliminaba tanto el componente blando como el componente duro. Era una cirugía extremadamente cruenta, ¿sí? Donde dejaba las superficies radiculares muy expuestas. Y el colgajo se reposicionaba a nivel donde quedaba la nueva cresta ósea que habían resectado, ¿sí? O sea, que de alguna manera se reposicionaba el colgajo habiendo sacado todo este rodete, incluso a veces se podía querer reposicionar apicalmente. O sea, este colgajo era una mezcla de una cirugía de acceso con una cirugía resectiva. Estas fotos son muy viejas, porque esto obviamente no se hace más, ¿no? Pero a modo de historia, y para que ustedes vean cómo han evolucionado, se los voy a mostrar. Ante bolsas periodontales profundas y defectos óseos, en este caso horizontal, se hacía esa incisión a bisel interno a varios milímetros del margen gingival, a modo de festón, ¿sí? Y luego se hacía la incisión intracrevicular, la incisión interpapilar, se hacía toda la remoción de ese collarete, se hacía 2 incisiones relajantes que sobrepasaran la línea mucogingival, de manera de poder levantar un colgajo mucoperióstico
acceder a todos estos defectos, acceder a todo este tejido de granulación, debridarlo, limpiar las superficies radiculares. Se hacía un recontorneo óseo, un remodelado óseo, con la finalidad de resectar todo ese tejido óseo afectado. En ese momento se creía que era así, y luego se reposicionaba ese colgajo a la altura de ese nuevo margen óseo, ¿sí? Y se suturaba. Después van a ver, a medida que evolucionan, lo grosero que puede resultar esta sutura, este tipo de sutura y este tipo de suturar, ¿sí? Respecto a lo que se hace actualmente. Lo cierto es que era efectivo, así quedaba una semana después de eliminar las suturas, y a los 6 meses teníamos esta situación, ¿sí? Bolsas cerradas, una mejora en el perfil óseo y en el perfil mucoso, ¿sí? Un mejor acceso para la higiene, para el paciente, con todo este remodelado. Esta era la situación que se obtenía. Partíamos de esta condición, de bolsas profundas, y al año una condición de salud y de estabilidad periodontal. Pero las cosas pueden mejorar. Pocos años después, Neumann hizo algunas modificaciones a esta técnica quirúrgica tan invasiva de Widmann. Cambió, por ejemplo, las incisiones, tanto las de bisel interno. Él decía que no era necesario hacer una cirugía resectiva de los tejidos blandos, y que simplemente con una incisión intracrevicular e interpapilar era suficiente para levantar el colgajo. También levantaba un colgajo mucoperióstico a expensas de 2 incisiones verticales, que ya no las hacía rectas, sino que las hacía divergentes, de manera de preservar mejor toda la circulación sanguínea, ¿sí? También hacía la remoción del tejido de granulación de la parte interna, porque como no había hecho la incisión esa, no había removido ese collarete, todo ese tejido inflamado quedaba pegado al colgajo. Entonces él lo que hacía era retirarlo de la parte interna del colgajo. Hacía la resección ósea, al igual que la técnica anterior, y reposicionaba el colgajo a ese nuevo nivel óseo, ¿sí? O sea, el objetivo era el mismo: eliminaba hueso y tejido gingival enfermos, pero de una manera menos traumática, o como lo describió Widmann en una primera instancia. Siguiendo con la evolución de la técnica, hacia los años 30, Kirkland describió este colgajo, que es realmente muy parecido a lo que hacemos nosotros hoy en día. Lo llama Open Flap Debridement, ¿sí? O colgajo a cielo abierto. En este caso, lo que él hacía era, ya eliminaba las incisiones verticales, ya no las hacía más, simplemente hacía incisiones intracreviculares e interpapilares. Accedía a la superficie dentaria para hacer el correcto debridamiento, el correcto raspado, ¿sí? Del cálculo y de la placa que quedara pegada a la raíz, hacía el debridamiento del defecto óseo, sacaba todo el tejido de granulación y reposicionaba el colgajo al nivel original. Esto es lo que hacemos hoy. Veamos esto en un caso clínico. ¿Qué tenemos acá? Una profundidad del sondaje de 10 milímetros. ¿Qué nos dice radiográficamente? ¿Qué tipo de defecto tenemos acá? Horizontal. Horizontales, perfecto. Técnica quirúrgica elegida, cirugía de acceso. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer las incisiones intracreviculares. ¿Hasta dónde las hacemos? ¿Cuántos dientes abarcamos?
2 más del defecto. Siempre vamos a elegir un diente más del defecto. Por lo tanto, el sondaje óseo debe ser fundamental a la hora de elegir la técnica quirúrgica. Ustedes tienen que decidir hasta dónde van a actuar. ¿Qué pasa si ustedes tienen un defecto óseo acá? Bueno, ustedes tienen que decidir si lo van a abarcar o no en esta cirugía. Si lo van a abarcar, listo, se extienden un diente más. Si no lo van a abarcar, tienen que frenar acá, pero sabiendo que acá hay algo, o sea, no van a cortar esta papila, lo van a dejar para la próxima cirugía, pero este defecto lo tienen que ver y tienen que acceder a él. Lo mismo hacia atrás, ¿sí? ¿Qué pasa si no ven lo suficiente? Si no pueden acceder a debridar, ¿qué pueden hacer? ¿Cuáles son las maniobras quirúrgicas que pueden hacer? Una incisión vertical. Por ejemplo, ¿sí? Extenderte un diente más. Extenderlo. Eso, vamos a pensar distinto. Vamos a pensar que acá está sano. Y yo no veo con una incisión intraclavicular. La primera maniobra que voy a elegir va a ser extenderme un diente más, ¿sí? Para cada lado. Si así todo no pude acceder al defecto óseo para debridarlo, ahí voy a elegir hacer 1 o 2 incisiones verticales. Solamente ahí. ¿De acuerdo? ¿Cuál voy a elegir primero? Si elijo una, ¿cuál hago? La distal. La distal. La distal. ¿Por qué? Por la Cuestión estética. estética. No siempre voy a hacer la distal. En general, tengo que ver la circulación del defecto. ¿Sí? La circulación sanguínea del defecto. ¿Cómo es la circulación? De distal a mesial. De distal a mesial. Si yo voy de entrada a la vertical distal, estoy cortando el aporte sanguíneo al defecto, al colgajo. Entonces, tengo que pensar eso bien. O sea, sí, obvio, si estoy en el sector anterior no voy a hacer una vertical acá de entrada, ¿ok? Pero ahí ya tengo la anastomosis del otro lado. Pero si voy a hacer una sola incisión, no siempre elijo la distal. ¿Sí? Tengo que pensar muy bien cómo es la irrigación de ese colgajo antes de pensar dónde voy a hacer la incisión vertical. Otra cosa, más allá de dónde la hago, si mesial o distal, nunca, jamás voy a hacer la incisión vertical en la mitad de la papila. Siempre la voy a tratar de hacer acá, a nivel de la unión entre la cara mesial y la cara vestibular del diente donde termina el colgajo. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a tratar de hacer una incisión en J, ¿sí? Voy a tratar de hacer una incisión biselada a 45 grados, de manera de no dejar cicatrices y de no dejar un ángulo agudo acá, porque si yo dejo un ángulo agudo acá, esa punta seguramente, que es el lugar donde recibe menor irrigación, se me va a necrosar. Entonces, las incisiones verticales son bordes redondeados, no abarcando la punta de la papila, biselada a 45 grados para evitar la formación de cicatrices. Y eso lo voy a hacer solo en casos estrictamente necesarios. ¿Sí? Bueno, diseñado el colgajo, llego al defecto óseo, lo debrido, ¿y qué me encuentro? ¿Qué hay acá? Una pérdida ósea. Acá. Sarro. Placa, sarro, perdón. Esto claramente es que no pude, en la técnica a cielo cerrado, acceder a este cálculo. ¿Sí? Es una de las causas mayores por las cuales las bolsas periodontales no cierran a la terapia conservadora, a la terapia no quirúrgica, al raspado y alisado convencional. Así que tengo que debridar el defecto y raspar y alisar esta pared
de cemento radicular. ¿Para qué? Para provocar esa nueva readaptación epitelial. Si yo dejo esto, la cicatrización no se va a provocar. Acá hay otro, mire. Acá hay más. Y una vez que quedó así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Rellenar o regenerar? Ok. ¿Cuánto mide el componente intraóseo de este defecto? Habían dicho que menos de 3. 3 no hacíamos nada, ¿no? Ah, ahora sí. Entonces, ¿qué hago? Cierro. Reposicionar el sutural. Tierra. Cierro. Muy bien. Cierro. ¿El mismo coágulo en ese punto me va a dar formación ósea? Perdona, no te escuché. ¿El propio coágulo? Una vez que cerramos el mismo coágulo, ¿me va a dar una proporción ósea mayor? Exactamente. Sí, Bien. sí. Ahora, observen algo que sucede en este tipo de colgajo. Esto es muy habitual. Miren esto. ¿Qué pasa acá? Se perdió la papila. Exactamente. La aproximación con este tipo de incisión interpapilar es muy difícil, ¿sí? A veces la papila se invagina dentro del defecto, no se logra una coaptación perfecta a este nivel, a nivel interpapilar, con este tipo de incisiones. Y este es uno de los motivos por los cuales se opta a veces por una técnica de preservación de papila, como lo vamos a explicar en otros teóricos. Pero no quería dejar de mencionarlo. Simplemente recuerden que a veces este tipo de incisiones interpapilares no deja que a este nivel se cierre por primera intención. ¿Se va a cerrar? Sí, claro que se va a cerrar. ¿Sí? Miren, pasará por un periodo un poquito mayor de cicatrización, se formará una zona mínima de tejido de granulación expuesto, ¿sí? Pero a los 3 años, miren, se formó de vuelta la papila. No al nivel original, con una cierta retracción, pero con papila al fin. Entonces, si hago una cirugía de acceso, no importa demasiado. Ahora, si voy a hacer una regeneración, ojo con esto, ¿sí? Por eso es que las técnicas han ido evolucionando. Siguiendo con la evolución y con la historia un poco de los colgajos de acceso, hacia los años 70, Ranford modifica el colgajo de Whitman original. Y acá es lo que yo les decía hoy cuando hablamos del bisel interno. Él también hace una incisión a bisel interno, lo único que mucho más conservadora que Whitman original. La hace casi al borde, ¿sí? A 0,5 milímetros del borde gingival. ¿Con qué objetivo? Bueno, porque él dice que obtiene mejores resultados si él elimina esta parte, ¿sí? el epitelio de la bolsa y la inserción conectiva. Y luego elimina este mínimo rodete gingival que quedó pegado al diente, y ahí accede a la pared radicular, accede a limpiar todo ese cálculo que quedó pegado, a remover todo ese cemento que quedó reblandecido, y hace la reposición del colgajo a nivel prequirúrgico, ¿sí? Por eso digo, son dos escuelas distintas. Eso ¿Qué dice sería la literatura? Sí, perdón. Perdón, ¿eh? Eso sería No, no. porque es donde se conserva el mayor componente inflamatorio en ese rodetito. Claro. Él dice que removiendo esto, ¿sí? Se asegura de que este colgajo va a quedar perfectamente adaptado a la pared radicular, ¿sí? Y que saca todo el componente inflamatorio. Son técnicas quirúrgicas diferentes. La literatura no dice que haya una superioridad de una técnica respecto a la otra, y de hecho se describen las dos. En todos los trabajos de estudio se describen las dos técnicas
indistintamente, y la verdad, hay muy pocos trabajos científicos que comparan una técnica con la otra. De hecho, yo conozco 2 o 3, y ninguno muestra una superioridad en cuanto a ganancia de inserción clínica de una técnica respecto a la otra. Son escuelas distintas, simplemente eso, ¿sí? Esta es mínimamente receptiva, la otra es más conservativa. De hecho, las dos cirugías, tanto el Open Flap Debridement como el Whitman modificado, se consideran cirugías de acceso conservativas. ¿Sí? Se les denomina así en la literatura. Vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, acá está un poquito mal inclinada la sonda, pero ante una profundidad del sondaje, ¿qué serían? Parece ser 6 milímetros, ¿no? Sí. Sí. Bien. Se hace esta incisión, ¿sí?, a bisel interno a 0,5 milímetros del margen gingival. Acá lo vemos en otro aumento. Y a través de osteótomos se despega el colgajo mucoperióstico, dejando este mínimo rodete pegadito al diente, este mínimo collarete. Lo mismo se hace en el sector palatino. Luego se remueve ese collarete y se accede a los defectos óseos, con la finalidad de debridarlos. Y se accede a la pared del diente, al cemento, con la finalidad de rasparlo, de sacar el cemento reblandecido y el cálculo pegado. Y luego, que se hace todo el toilet de la herida, se reposiciona el colgajo a su nivel original y se sutura. Acá está cómo queda el colgajo suturado, misma situación. Recuerden esto, a veces el cierre interproximal con este tipo de abordaje quirúrgico interpapilar deja ciertas secuelas, ciertas áreas que no cierran por primera intención y que debemos cuidar. Acá está, en el momento del retiro de la sutura, ven que queda esto que todavía es como que cuesta cicatrizar a nivel de las papilas. Sin embargo, a los 2 o 3 años, no, acá a ver a cuánto tiempo está esto, que a los 6 meses, mucho más rápido, a los 6 meses todo se recontornea. Hay que dejar tiempo para que los tejidos maduren, para que los tejidos se regeneren, cicatricen adecuadamente. Bueno, ¿cómo hacer la secuencia quirúrgica de todo esto? ¿Sí? Bueno, primero tuvimos que hacer todo lo que hablamos antes del control oclusal, de la ferulización en el caso de que exista movilidad. Recuerden que la base para que todo esto cicatrice es la inmovilidad de la herida, o sea, el diente tiene que estar inmóvil, ya sea ferulizándolo a los dientes vecinos, como haciendo el control oclusal con su arcada antagonista. Una vez que tenemos todo estabilizado, vamos a proceder a realizar el campo interno, que lo podemos realizar con clorhexidina de 0,12%, el campo externo, que lo hacemos o con clorhexidina al 2% o con iodopovidona. Procedemos a la anestesia del sitio y luego diseñamos nuestro colgajo, ¿sí? Previo sondaje óseo y previo inspección ósea del defecto radiográfica y clínica, vamos a imaginar nuestro colgajo. Entonces dijimos que nos íbamos a extender en un principio un diente más de los defectos que querramos abordar y vamos a hacer las incisiones intraclaviculares y las incisiones interpapilares o de preservación de papila según es lo que decidamos hacer. En este caso estamos haciendo interpapilares. Vamos a ver un pequeño video donde
Muestran este colgajo de Whitman modificado, recuerdan que era aquel que tenía las incisiones a bisel interno, y van a ir viendo un poco la secuencia quirúrgica. A veces con un video es mejor que verlo con fotos, así nos vamos acercando más a la clínica. A ver. Uy, no funcionó. A ver. ¿Qué pasó? Ahí. And then we start with the internal. Bueno, va a comenzar con una incisión a bisel interno. Uy, ¿qué pasó con esto? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Está funcionando el video o no? Se ve cortado. Es muy trabado. Se ve tramo. ¿Está funcionando el video, chicos? Va como lento, pero se ve. Con mucho delay. I have given the internal valvular incision and I'm increasing and decreasing the thickness. ¿Se escucha el audio o no? Porque no quisiera que se escuche. Ahí se estaba escuchando. ¿Se escucha el audio? Sí, Se estaba escuchando, pero igual también cortado, como se ve cortado el video. ¿Se escucha el audio, chicos? A ver. Doctora, no se escucha el audio, pero el video sale como imágenes, como si fueran fotos. Sale como foto, sale como cuadro a cuadro. Ay, maldición. ¿Será la conexión mía? No puedo creer. Las veces que lo probé ayer. Ay, disculpen. A ver. A ver, che. A ver si lo vemos de acá. ¿Lo ven ahí? Sí, ¿Ahí lo ven, chicos? como con imágenes. Sí, se ¿Queda sigue grabado? viendo como imagen por imagen. Sí, ahí se ve. Sí, pero se ve. Se ve cortado igual. Sí, pero más o Qué Pero pena. sí se aprecia. ¿Se aprecia? Bueno, ahí está haciendo las incisiones a bisel interno a lo largo del margen gingival. Vieron que yo hoy les dije de hoja de bisturí 15C. Bueno, esto es un video muy antiguo, ¿no? En realidad acá está usando una hoja de bisturí 15 común. Pero bueno, la idea es que ustedes vean cómo comienza la incisión. Siempre comiencen desde distal a mesial, ¿sí? Para permitir la visión. Porque si ustedes comienzan desde mesial, empieza a sangrar y después va a llegar un punto en el cual ustedes dejan de ver. Entonces, siempre intenten ir desde distal hacia mesial. Acá hizo todas las incisiones, ¿sí? Y después siempre trabajando con irrigación para poder ver bien. Y bueno, ahí va a comenzar las incisiones palatinas. Hace él lo mismo. A ver si podemos ver. Qué lento que está mi conexión, disculpen. Una vez que hicieron las incisiones, van a levantar ese colgajo mucoperióstico y van a acceder a la superficie ósea y a la superficie radicular. Yo acá tenía preparado el video, pero no sé si lo van a poder ver. A ver. No, imposible está. Then I'm trying to release the buccal flap.
Después, Doc, si puede lo manda al chat, si no, capaz que lo podemos descargar para tenerlo. Sí, debe ser a lo mejor. Sí, tenés razón. Sí, sí, voy a hacer eso. Está en YouTube. Les voy a mandar el video completo al chat. Sí. Sí. Ay, lamento, chicos. La verdad que lo probé muchas veces, pero lo que no probé fue mi conexión. Bueno. Siguiendo con esto, una vez que elevamos el colgajo, vamos a hacer la debridación del defecto, ¿sí? Como ya lo vimos recién. Y una vez que hicimos la debridación del defecto, vamos a proceder a la sutura, ¿sí? La sutura la vamos a hacer con puntos simples. El punto simple es aquel que entra por vestibular, entra epitelio, conectivo, pasa al lado contrario, conectivo, epitelio, sale y cierra. Ese es el punto más básico, el punto simple, y es con el que vamos a empezar nuestras cirugías de acceso. Tenemos otra posibilidad, no la traje descrita, pero lo vamos a ver en el taller, y es cuando tenemos mucha dificultad para pasar por el punto de contacto, vamos a hacer así: entramos epitelio conectivo, conectivo epitelio, y cuando tenemos dificultad del colgajo palatino entrar por el epitelio, podemos entrar al revés, hacemos epitelio conectivo, conectivo epitelio, y el hilo sale por acá. Ese se llama punto en 8, no es el mejor de todos porque el hilo pasa por el centro de la herida, pero muchas veces es una maniobra que nosotros utilizamos cuando tenemos alguna imposibilidad de suturar, sobre todo en los casos cuando ustedes recién empiezan con las cirugías, ¿sí? Ese tipo de colgajo en 8, a diferencia de lo que hace la sutura simple, que es pegar la herida y formar la papila, esa sutura en 8 lo que hace a veces es como achatar la papila. A veces voy a querer ese efecto, no necesariamente siempre voy a querer esto. Si yo tengo en el sector posterior que quiero facilitar la higiene de los tejidos, tal vez puedo optar hasta voluntariamente, ¿sí?, por realizar esa sutura en 8. Doctora, ¿y con qué hilo de sutura? Bueno, en general vamos a utilizar una sutura 5 ceros y siempre vamos a usar una sutura de nylon, de monofilamento, para evitar la adhesión de la placa bacteriana, o por lo menos disminuirla. El hilo de seda, que era el que se usaba antes, es el que más placa bacteriana entrampa. ¿Cómo voy a anudar ese punto? ¿Sí? Bueno, en general opto por hacer 3 nudos, ¿sí? Voy a pasar 2 veces, ¿sí?, por el portaaguja, voy a anudar el primero, ¿sí? Luego, en sentido inverso, ¿sí?, voy a anudar por segunda vez, y luego en sentido inverso, o sea, en sentido inverso al segundo y en el mismo sentido que el primero, voy a anudar el tercer nudo. Esto me va a asegurar que ese nudo no se suelte. Lo vamos a ver en el taller también. ¿Cómo procedo después que suturé? Bueno, cito al paciente, le doy analgésicos y antiinflamatorios al paciente para disminuir la inflamación y el dolor posquirúrgico. Voy a proceder al retiro de la sutura aproximadamente a los 14 días. Y la reevaluación la voy a hacer, como bien dijimos antes, entre los 60 y los 90 días. No nos apuremos con la reevaluación. De repente, yo no digo verlo a los 60, ¿sí? De repente lo vemos a los 30. Pero no nos apuremos ni nos desalentemos con los resultados, porque posiblemente
la curación todavía no esté finalizada. Recuerden el esquema de Mariel, hay veces que demora más tiempo. Uno se pone a veces un poco ansioso para ver los resultados, pero créanme que si a los 30 días el aspecto no es tan como nosotros lo queremos, a los 60 días seguro todo va a estar mejor. Lo que sí pueden hacer en esos 30 días es hacerle una pequeña, pasar el cepillito de profilaxis para disminuir la cantidad de placa bacteriana del sitio. No puse acá lo siguiente, no me di cuenta, disculpen, pero tenemos que hacer, lo di por obvio, pero lo repito, tenemos que sustituir la higiene mecánica por la higiene química, ¿sí? Así que durante el periodo que el paciente tenga la sutura, vamos a utilizar buches de clorhexidina al 0,12% cada 12 horas por 1 minuto. Y bueno, para ir finalizando, lo que les hablaba hoy es que estas técnicas han ido evolucionando y que hoy por hoy utilizamos mucho las técnicas de preservación de papila, que estas técnicas fueron diseñadas pensando en cuando se colocan biomateriales, cuando se colocan o bien injertos o cuando se hace una regeneración completa. ¿Por qué? Porque se veía que el punto débil de estas cirugías era a nivel interpapilar. El punto interpapilar era un lugar de debilidad y las cirugías tendían a no cerrar por primera intención en ese sector y a abrirse. Entonces, en respuesta a eso se diseñaron las técnicas de preservación de papila y que después se vieron que también funcionaban muy bien en las cirugías de acceso. Entonces, ¿es una opción? Sí. ¿Lo vamos a hacer de entrada? No, pero ustedes los tienen que conocer, ¿sí? Cortellini, que fue el papá de las técnicas de preservación de papila, describió en el año 95 la técnica de papila modificada, donde hace una incisión horizontal para despegar toda esta papila, y en el 99 hizo la simplificación de esta técnica cuando los defectos, cuando el espacio interpapilar era menor a 2 milímetros. ¿Sí? Esto lo vamos a ver detenidamente después. Entonces, en espacios interproximales anchos, más de 2 milímetros, se opta por las técnicas de preservación de papila con una incisión horizontal, que se llama técnica de preservación de papila modificada, y cuando los espacios interdentales son angostos, se hace esa incisión como biselada. Y por terminar la evolución de la técnica, hoy por hoy se utilizan mucho las técnicas mínimamente invasivas, donde para disminuir el disconfort posoperatorio, aumentar las posibilidades de ganancia de inserción clínica y aumentar todo lo que es cicatrización por primera intención, se utilizan técnicas que solo se despega una parte del colgajo, que ya no se va a un diente, sino que se va hacia medio diente, es para defectos pequeños, interproximales y muy específicos, pero son técnicas realmente muy conservadoras de los tejidos, pero para utilizar este tipo de técnicas hay que tener una gran destreza quirúrgica, hay que utilizar otro tipo de instrumental más delgado, más pequeño, más delicado, suturas más chiquitas, iluminación, magnificación, son técnicas que realmente son muy demandantes. Bueno, para finalizar esto, a modo de conclusión, para las cirugías de acceso tenemos entonces 2 grandes grupos de colgajos, llamados técnicas conservativas, donde esta es bien conservadora, el open flap debridement con las incisiones intraclaviculares, esta es mínimamente resectiva, el colgajo de Whitman modificado con una incisión a bisel interno a 0,5 milímetros, ¿sí? Que promueve esa remoción de ese collarete en forma mínima, y si no tenemos las técnicas de preservación
de papila, como las describí recién, o las técnicas mínimamente invasivas con la elevación de un solo lado del colgajo para obtener mejores resultados. Lo importante de todo esto, que debemos diseñar correctamente nuestro colgajo, y el diseñar perfectamente nuestro colgajo nos va a permitir lograr muchos de nuestros objetivos, que es un correcto acceso a la zona donde voy a tratar, mantener una circulación del colgajo adecuada, movilizar adecuadamente el colgajo, reposicionarlo en el caso que lo necesite hacer o dejarlo en el lugar original, respetar la encía insertada, no seccionar elementos nobles, fundamentalmente una correcta sutura, porque lograr una correcta sutura me va a permitir siempre lograr una correcta cicatrización y los resultados van a ser mejores, que es nuestro objetivo final del tratamiento. Dicho todo esto, a modo de conclusión, tenemos que tener en cuenta entonces cómo es el sitio que vamos a operar. Aquellas bolsas residuales mayores o iguales a 6 milímetros, o aquellas bolsas mayores a 4 milímetros que persisten con el sangrado al sondaje positivo y que no respondieron a la fase 3 de reinstrumentación, tienen una indicación de abordaje quirúrgico. Las pérdidas óseas horizontales son una clara indicación para una cirugía de acceso, aunque también algunos defectos óseos verticales cuando queremos mejorar la relación costo-beneficio, ¿sí?, para el paciente. También debemos considerar al paciente. Condiciones sistémicas o hábitos del paciente como el fumar pueden ser condicionantes para hacer cirugías regenerativas y por lo tanto pueden elegirse cirugías de acceso aún en defectos óseos verticales, teniendo en cuenta que el fumar y el poco control de placa bacteriana también van a influir negativamente en el resultado final, aunque optemos por una cirugía de acceso. Y por último, las consideraciones sobre el operador, donde debemos tener en cuenta, debemos ser conscientes que la experiencia del operador va a influir sobre el resultado final. Y acá es donde hablábamos que no tenemos que ir de entrada a técnicas quirúrgicas sofisticadas, por más que las veamos en YouTube, que parecen ser maravillosas y sencillas, pero que todo tiene una curva de aprendizaje y que debemos empezar por el principio, por lo básico, aunque de repente esté descrito que no sea lo que se hace actualmente. Tenemos una curva de aprendizaje que tenemos que transitar y debemos ir paso a paso. Por último, decirles que para saber qué camino tomar, tenemos que saber a dónde queremos llegar y que si no sabemos el camino, si no sabemos el destino, cualquier camino nos va a llevar de una forma incierta a cualquier lugar. Dicho todo esto, les quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros de Maimónides y bueno, nos vemos en estos días. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a las preguntas. Tengo una pregunta para hacerte. Dime. Con respecto, siempre cuando haces regeneración, por ejemplo, de colocar hueso o algún biomaterial, ¿usan la colocación